Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo, con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video. Otra operación más ganadora. Esta ocasión les traigo la operación en el par dólar americano y yen japonés. Bueno, es una operativa que venía siguiendo yo de 2-3 días atrás. Se puede decir que de la semana pasada, el día 9 de julio. Esta operativa se hizo junto con otras dos. Una de ellas fue el par libra dólar, que ya subí el video. El mismo viernes nos dio resultados positivos. Después de hacer un análisis, determiné entrar en el mercado, como siempre les he dicho, situando un stop loss, una zona de stop loss y un take profit. Esta ocasión era el par, como les digo, dólar americano y yen japonés. Uno de los pares en los cuales he estudiado a lo largo de un tiempo, y pues este par raras ocasiones da 100 puntos o más de 100 puntos, más de 100 pips. Yo le coloqué a este par un stop loss de 20 pips y un take profit de 60 pips. Ahí ya había colocado yo lo que era la orden a la compra. Como les he dicho anteriormente, una vez que entramos, una vez que hacemos bien nuestro análisis y que entramos en el mercado, lo demás es esperar a que el precio se mueva. Hay pares que dan más ganancia, hay otros pares que si ustedes los estudian sabrán que les dan menos pips, se mueven menos, mas sin embargo todos los pares se mueven. La semana pasada fue una semana muy buena. Cerré varias operaciones ganadoras. Y bueno, esta fue una operación que se hizo la semana pasada, pero que cerré el día lunes de esta semana de julio. Para ser exacto, lo cerré el día lunes 12. Esta operación, bueno, como les digo, la vine siguiendo. Determiné lo que era mi entrada, determiné lo que era mi stop loss y mi take profit. Una vez hecho esto, ustedes saben que pasa tiempo a que el precio se mueva. No sé cuánto, puede ser 1, 2 días, 3 días, según la operativa que yo manejo. Tal vez ustedes manejen operativas a más corto plazo. Si les da resultados favorables, que bien. Yo me enfoco más en hacer operaciones, digamos que no tan a corto plazo, sino que se puede decir que 2, 3 días, inclusive 4 días. La operación, bueno, yo esperaba que se cerrara con los 60 pips de take profit.
Estuve esperando, la cerré con 57 pips. Cuando ustedes, les he dicho, cuando ustedes miren que el precio, si su indicador les confirma que el precio se quiere regresar, o ustedes ven que el precio se quiere regresar, porque hay quienes se basan en indicadores, otros utilizan lo que es price action, que es más que nada lo que yo utilizo. Y, y bueno, cuando tu indicador te dé digamos, la señal de que el precio se quiere retornar, bueno, pues ya es decisión tuya, como te he comentado anteriormente, si quieres permanecer o cerrar la operación. Una cosa que les quiero comentar: cuando el precio se despegue y si ustedes quieren seguir esperando a que el precio avance más para bajar un poco la presión, ustedes pueden mover su línea de stop loss al punto de entrada de la compra o de la venta, según sea el caso. Aquí, como pueden ver en esta gráfica, pues el precio se había movido a nuestro favor. La vela 1, bueno, era un martillo muy definido. Solo quedaba que avanzara más el precio. Muchas ocasiones, cuando ustedes hagan su análisis, bueno, hagan bien sus proyecciones para modo de que les pueda dar resultados. Si ustedes se enfocan en una técnica, ustedes ya desarrollaron alguna técnica, traten de dominarla, traten de ser persistentes en ella. Si ustedes persisten en su técnica y les da buenos resultados, al final del tiempo ustedes van a ser muy buenos traders con buenas ganancias. Que al fin de las cosas es de lo que se trata el trading, de ser, de llevar buenos resultados a largo plazo. Ir sumando a nuestra cuenta paulatinamente, al grado de que ese poquito que tú depositaste en tu cuenta o mucho se vaya incrementando gradualmente. Ese es el fin de todo trader. Aquí en la gráfica, bueno, aquí les marco yo con el cursor, tenía los 20 pips de stop loss y todavía le faltaba para que el mercado pues me diera esos 60 pips. Como les vuelvo a comentar, hay pares que dan muy buenas ganancias. Hice 2 operaciones, esta es una de ellas. Bueno, hice más, ¿verdad? Pero de los videos que me falta agregar a subir a YouTube, este es uno de ellos. Una operación a la compra del par dólar americano y en japonés, y enseguida estaría subiendo lo que es una operación del Euro GP. Aquí les pongo, ¿verdad?, en la gráfica cómo el precio se había estancado ahí en un rango. Aquí muevo lo que son los recuadros, muy importantes para mí, porque delimito lo que es mi zona de stop loss y delimito lo que es mi zona de take profit. Aquí les marco con una flecha donde en la vela en la que entré, esa es la vela en la que abrí la operación. Solo quedaba esperar un poco más de tiempo. Cuando el precio se mete en un rango
pues no hay manera, ¿verdad?, de saber cuándo se va a mover nuevamente. Paciencia, ustedes saben que es lo que les he venido insistiendo en cada operación. Tal vez se les haga repetitivo, mas sin embargo la realidad de las cosas es que si no eres paciente, pues probablemente no llegues muy lejos en tus operaciones. Yo siempre he dicho esto: trading 95% paciencia, 5% análisis técnico. Para mí, quien lo quiera ver de forma diferente es aceptable. Muchas veces hacemos un mal análisis y entramos en el mercado, mas todas tus operaciones te van a dejar algo de enseñanza. Aquí el precio ya se había movido. Aquí inclusive ahí hice la medición de la última mecha de la vela. Me faltaban 2 pips para haber cerrado con take profit. No alcanzó a llegar el precio, ahí se mantenía. Bueno, yo ya estaba aquí pensando si cerrar o no cerrar la operación. Yo aquí ya estaba pensando si mantenerme un tiempo más, pero yo ya aquí en el cursor les marco mi línea de stop loss. Ya la había movido yo hacia encima de lo que era la línea de compra. Es lo que les digo, chavos. Si ustedes se protegen o protegen su compra o su venta, ustedes dejen correr el precio. Dejen que llegue a su objetivo y su compra o su venta va a estar protegida, o al menos no van a incurrir en pérdidas. Aquí solo me quedaba esperar un poco más. Más sin embargo yo miraba que el precio se estaba estancando. Ya estaba decidiendo yo, ya estaba pensando en cerrar la operación. Cuando ustedes decidan cerrar la operación, procuren hacerlo en el punto más alto. Aquí les marco yo la zona a donde había llegado el precio. Les digo, 1 o 2 pips era lo que me faltaba para que mi operación cerrara por take profit. Cuando hacemos trading, a veces cometemos errores, pero todos los errores te van a llevar a ser consistente algún día. Si tú insistes, si tú persistes, bueno, vas a lograr cumplir tu meta de ser trader. Aquí ya me había dado una engulfing, una vela envolvente alcista. Aquí yo, como les había dicho, ya había yo determinado el cerrar la operación. Hasta aquí con el cursor llevaba 57 pips de ganancia. Solo me faltaban 3 pips para cerrar mi operación. Ya no la quería dejar correr. Posiblemente ya veía yo que el precio se regresaría o aparecería una de estas velas grandes que suelen aparecer en el Forex. Mas sin embargo yo ya había decidido salirme de la operación. Cuando ustedes determinen dónde salirse, procuren siempre salir, como les he recalcado, 3-1, 2-1 mínimo, 3-1 como un máximo. Ya si tienen un 4-1, mucho que mejor. Yo aquí ya con 57 pips ya estaba favorable yo. Ya había superado lo que era el
el 2-1. Solamente quedaba esperar. Sean pacientes, chavos. Dominen su técnica, dominen esos indicadores. No dejen o no se frustren cuando la operación no salga bien. Siempre échenle ganas y van a saber hacer trading. Bueno, aquí señalo, ¿verdad? Dónde fue puesta la operación, donde la cerré. Bueno, chavos, este video los quise traer con el fin de que se den cuenta de que todos podemos hacer trading. Muchos pips para todos, chavos, y les deseo lo mejor del mundo. Hasta luego.